Me llamo Moshe Shaul y nací en Izmir en 1929. Mi padre, Yaakov Shaul, o Jacques Shaul, como era llamado en Turquía, se casó con mi madre en el año 1924. Mi madre se llamaba Mary Abraham y venía de una familia que su padre tuvo 9 hijas y 2 hijos. Era una familia grande, que yo a poco empecé a descubrir que tengo sobrinos y tías y tíos en el mundo entero, porque estas 9 hijas y 2 hijos se dispersaron con el tiempo en América, en Egipto, después de Egipto fueron a Australia, a Francia, a Italia. De manera que era una familia muy grande y tengo una fotografía muy hermosa donde se ven las 9 hijas con mi papá y mi papá de la familia Abraham en medio, y se ve cuál era una familia sefaradí de aquella época. De parte de mi padre, la familia era más chica. Mi padre tenía una hermana y un hermano. El hermano fue a vivir en Italia y la hermana quedó en Izmir, y después naturalmente subieron a Israel. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 5 años. Murió del tifo, una malattia que no fue diagnosticada a tiempo y se le hizo una infección muy grande. Y después de un año mi padre se casó con una segunda mujer que se llamaba Luna Arditi, después se hizo Luna Shaul. Era profesora de francés y ella insistió que yo y mi hermano tengamos una buena educación del francés, que vayamos a una escuela francesa, y de verdad debo decir que gracias a ella hoy conozco el francés, que me sirvió también de base después cuando empecé a elaborar con el ladino. ¿Dónde estudiaste en Izmir? ¿A qué escuelas te fuiste ahí? En Izmir, como yo y mi familia éramos súbditos italianos, las primeras 5 clases las estudiamos en una escuela italiana. Era una escuela, se llamaba Escuela Salesiana. Después, 3 clases estudié en el Collège des Frères de Saint-Joseph, que es de verdad ahí donde recibí mi base lingüística del francés. Era una escuela muy buena, era muy considerada, los mejores elevos de la comunidad judía de Izmir estudiaban ahí, y esto me dio una buena formación lingüística. Después estudié en el liceo turco, en el Liceo Atatürk en Izmir, y después ya era poco antes de la creación del Estado, ya estaba en una organización sionista que se llamaba Neimanet Zion, y ahí estuvimos 5 años. Yo estuve activo dando cursos, enseñando hebreo, enseñando sionismo, aprontándome para la Aliyá a Israel. Y en el 1949 subí a Israel. Desgraciadamente no conocí ni a mi papá paternal ni a mi papá de parte de mi padre. Ellos murieron cuando yo era muy chico. Creo que de parte de mi padre ya murió antes que naciera. De parte del papá, de parte de mi madre, lo que me acuerdo es que cuando era chico y debíamos ir a la escuela, y mi hermano no quería ir no a la escuela, al GAN, al jardín de criaturas, y mi hermano no quería ir. Y entonces me acuerdo que la madre dice: ¿cómo no quieres ir? Espera, le vamos a llamar al papú que venga con el kushak. Y inmediatamente mi hermano se espantó y nos fuimos a la escuela. Pero aparte de esto, recuerdos de mis abuelos, de mi papá y de papá no tengo. Tengo solo, ni de mi madre también, porque ella murió cuando yo tenía 5 años. Lo que tengo es de parte de mi tía, que nos miró, nos cuidó un año entero hasta que mi padre se casó de nuevo. Era la hermana de mi madre, una tía Rachel que amábamos, y ella de verdad nos quería mucho, y después siempre fue la preferida de entre las tías, donde íbamos y siempre nos recibíamos, hacía comer, nos cuidaba. Pero desde este punto de vista no tuve la experiencia de una familia
ancha con papú y babá que vivían en la misma casa. Mi padre era lo que llamamos tradicional, quiere decir que sin ser muy religioso, él usaba ir, naturalmente hacía las oraciones suyas cada de mañana, iba al CAL, ma cuando se casó por segunda vez y que mi madre insistió que estudiáramos en una escuela francesa, esta escuela se topaba en otro cuartier, muy lejos del cuartier donde vivían los judíos en Izmir y donde se topaba el CAL al cual íbamos, que era un CAL que se llamaba Bet Israel. De manera que ya no pudimos más ir ahí los días de Shabbat y lo que íbamos era en las fiestas, que es en Rosh Hashanah, Kippur y en Pesach. Íbamos a este CAL y después pasábamos la fiesta donde una tía que vivía justo cerca del CAL. Ma esto era todo. De otra parte, cuando empecé a ser activo en el movimiento sionista, nuestras actividades tenían lugar en dos cales muy conocidos en Izmir, que uno se llamaba el Cal de la Señora, al nombre de Donna Gracia, y el otro el Cal del Portugués, que también muestra que había en Izmir judíos portugueses, porque tenían un cal especial suyos. Esos dos cales fueron abandonados después del 49, ya no tenían más que ir ahí a hacer las oraciones. Ahora me di en el jornal, en el Shalom último, que los restauraron, los dos cales, y la comunidad está acudiendo que sean activos para que puedan quedar propiedad de la comunidad. Cuando estaba estudiando en el Collège de Frères de Saint-Joseph, un amigo mío vino a contarme que cada día de Shabbat, cuando estamos en congé, tenemos un día libre, o el Al-Had, creo que era más el Al-Had, se reunían en la casa de un amigo y tenían ahí actividades deportivas, corrían, hacían box, saltaban, tenían trapez, y esto me pareció maravilloso. Demandé de mis parientes que quiero ir, me permitieron. Pero para hacer esto debía ser miembro del movimiento sionista y me llamaron ahí a una reunión con los jefes, me explicaron cuál es el sionismo, me demandaron si quiero y me hicieron jurar que debo mantener el secreto porque era una organización secreta, clandestina. Los turcos no permitían entonces de tener tales actividades. Estaba muy alegre, muy contento. Y la verdad es que entonces ni tenía noción cuál es el sionismo exactamente. Lo que me interesaba a mí es hacer actividades deportivas. Después, a poco, empecé yo a oír cursos sobre la historia del sionismo, sobre Eretz Israel. Y después de un año ya empecé yo a dar cursos a otras personas. De manera que en los 5 años que pasaron desde que entré a esta organización hasta que subí a Israel, yo ya era uno de los principales miembros activos de esta organización que se llamaba Ne'emanei Zion, los Fideles a Zion, o en curso lo llamábamos NETZ. Mi deseo más ardiente era de subir a Israel, ir al kibbutz donde estaba mi hermano. Mi hermano subió a Israel unos 4 o 5 años antes de mí. Y cuando se creó el Estado, ellos fundaron un kibbutz cerca de Jerusalén, el kibbutz Tzuba. Hoy se llama Palmach Tzuba. Nos topamos ahora más o menos en el lugar donde estaba el kibbutz cuando yo vine aquí en el año 49. Mientras el kibbutz naturalmente se expandió, se engrandeció. Detrás de mí están unas cuantas barracas que eran no las barracas originales, pero después fueron fraguadas de nuevo. Las barracas donde vivíamos yo, mi hermano, su familia y todos los amigos del kibbutz. Cuando yo subí a Israel en el 49, inmediatamente, apenas 2 días después de haber tocado tierra en Israel, ya estaba en el kibbutz con mi hermano. ¿Qué edad tenías aquel tiempo? 20 años, exactamente. Nací en el 29, subí en el 49 a Israel. Sí. Estaba muy contente, muy alegre de laborar la tierra. Era un lugar maravilloso desde el punto de vista del panorama. Y
iba a laborar en los frutales, en los vergeles de fruta, en las viñas, a arar con una mula. Tenía una mula y araba. Y yo estaba muy contento. La verdad es que poco después mi padre y mi madre llegaron a Israel. Los trajimos al kibbutz, pero ellos no pudieron aclimatarse a la vida en el kibbutz. Y después de 4 o 5 meses decidieron de ir a la ciudad. Y tomaron una casa cerca de Tel Aviv. Y yo tuve salir del kibbutz para ayudarles, para ayudar a mi padre a topar laboro, para buscarles una casa verdadera. Al principio tenía solo una baraca, no una casa. Y en fin de cuento, ellos toparon casa cerca de Haifa. Y se sentaron ahí y yo viví con ellos unos cuantos meses. Después, cuando ya se arreglaron, yo me enlisté a la Armada. Empecé mi servicio militar, estuve 3 años en la Armada. Cuando salí de la Armada, laboré 1 año solo en una sociedad comercial, pero después vi que no me interesa y empecé a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cuál estudiaste, Moshe? Estudié Sociología y Ciencias Políticas. ¿De qué? Porque la verdad es que no tenía mucha vocación para matemáticas ni ciencias exactas, y esto de que estaba en Izmir, en el liceo, la psicología, la sociología, son cosas que me interesaban mucho, me daban muchos libros en este campo, y pensé que en Israel voy a poder adelantar en este campo. Pero la verdad es que 1 año después que empecé a estudiar, vi un anuncio que estaban buscando en Kol Israel un redactor de informaciones para el ladino, la lengua que yo conozco de casa, y como tenía menester de un laboro para mantenerme. Me presenté, me hicieron pasar un examen, me dieron un texto en hebreo, me dijeron trasládalo en ladino y méldalo delante del micrófono. Hice esto. Me dijeron, bueno, te vamos a mandar la respuesta. Y 2 días después recibí un telegrama diciéndome, ya recibiste el laboro, ven, preséntate a la radio. Y naturalmente, alegría grande. Fui, me presenté. El director de la radio era Yitzhak Levi. No de la radio, de la emisión en ladino de Kol Israel. Era Yitzhak Levi, que me recibió muy bien. Inmediatamente tuvimos una relación muy cordial. De 1954 hasta 1977 yo laboré como redactor de informaciones y de reportajes. Lo que me agradaba más eran los reportajes, porque eso me daba la ocasión de ir de una punta del país a la otra, de encontrar personas, de ir a universidades, a fábricas, a lugares donde había actividades de diversos géneros y entrevistar personas. Y estaba encantado, me gustaba mucho esta labor. En 1977 murió Yitzhak Levi, el que era el director de la emisión. Y me demandaron de reemplazarlo, de ser yo el director. Lo que acepté naturalmente era un labor que me apasionaba. Pero en aceptando no me di cuenta en qué me estaba metiendo. Porque cuando empecé a ver el labor de la radio, no como redactor de informaciones, sino como redactor de todo lo que tenía que ver con la radio, vi que nos mancaba mucho material. Casi no había sido hecho ningún enregistramiento, no teníamos nada de enregistrado, de cultura, de fiestas. ¿Cuál fue lo que pensaste que hacer? Y además de esto, Yitzhak Levi en aquella época se estaba dedicando a mantener el folclore musical en ladino. Quiere decir, notaba cantes de informantes, los publicaba en los libros, los daba a cantar a otros cantadores. Y él publicó 4 libros que se llaman Chongido Español, 4 tomos, con cerca de 400 cantes en ladino. Pero yo ya me estaba dando cuenta que había mucho más que esto, y solo él no tuvo tiempo, murió antes de completar su obra. Y me dije que si yo tengo la posibilidad,
como director de un programa de radio, que tengo tape recorder y técnicos que me ayudan, debo continuar este labor. Y empecé a hacer lo que se llama el proyecto Folklore, enregistrar cantes de informantes. Yo cuando decidí de hacer esto, ya me di cuenta que yo no podía compararme con Yitzhak Levi, que era compositor, cantaba bien, conocía la música. Yo no tengo una educación musical, ni sé folclorista. ¿Y cómo iba a hacer esto? Entonces dije, voy a ir por la calle demandando de la gente si sabe cantar cantes. Busqué a demandar de personas que conocía. Personas aisladas, ¿puedes cantar? ¿Me cantas? Al principio les pareció que me estoy burlando de ellas. ¿Para cuál? Esos cantes ya no están de la moda ahora, que los vas a dar a la radio para que se burlen de nosotros. Ma tuve suerte que en uno de mis programas metí un cante que habían registrado en una fiesta en el asilo de viejos Betaseu de búlgaros. Y a la semana después recibo una letra diciéndome: este cante que metiste no lo cantaron bien, mi madre lo conoce justo, yo te puedo decir cómo se canta. Dije, maravillas, fui a esta persona, la enregistré, di su cante y otros cantes también que tú me idea. Y a la semana que viene me vinieron otras reacciones diciéndome, yo conozco, yo puedo cantar. Así poco a poco este proyecto se desarrolló a tal manera que a veces íbamos a un club de viejos y había ahí 15, 20 personas que estaban esperando para que las enregistre y cada una quería cantar y dar lo que conocía. Lleguemos a cerca de 2.900 cantes, que están todos, están enregistrados, clasificados, catalogados. Tenemos un catálogo que fue hecho con el ayuda del Ministerio de Exterior de Israel y el de España. Notimos los textos de todos los cantes. Hoy creo que es la mayor colección del mundo, del punto de vista que está llenamente notada y catalogada. Hay muchas romanzas, hay muchos cantes líricos, cantes de amor, cantes de boda, cantes de criaturas, hay coplas. Tenemos mismo cantes paralitúrgicos, que son cantes cantados en las fiestas, en Shavuot, o en Pesach, o en Kippur. Creo que es una colección muy completa que refleja todo el folclore judeo-español de los sefaradíes del Imperio Otomano. Como aventura que riusció más de lo que pensaba yo, creo que puedo mencionar a la revista Aquí Yerushalayim. Una revista que empezó en el año 1979 como reacción a la demanda de algunos oyentes de nuestro programa de radio que no habían podido oír una habla sobre una cierta persona, un cierto tema, y querían oír, demandaron si lo podemos dar otra vez en la radio. Y en la radio no se usa repetir, nosotros no usamos entonces repetir programas. Y dije, en lugar de repetir programas, voy a publicarlo esto, voy a escribir el texto y lo voy a enviar a los que les interesa. Gracias al apoyo que recibí de la que era directora de la emisión del Departamento de los Olim en Kol Israel, Rachel Ronen, pudimos empezar en esta publicación que poco a poco llegó de 10 páginas que tenía, 10-20 páginas que tenía al principio, ahora tiene 80 páginas, la publicamos 3 o 2 veces al año y ya llega ahora a todas las partes del mundo. Esta publicación creo que es la única en el mundo hasta el año pasado que era publicada enteramente en ladino. Y desde este punto de vista es un alcance muy importante. Ma aquí puedo mencionar otra cosa más. Cuando yo me demandaron de ser director de la emisión en lugar de Yitzhak Levi, que había morido, vino un jornalista francés de la Agence France Presse a entrevistarme. Y me dijo, mira, Yitzhak Levi era conocido como una persona que tenía mucha influencia, tenía buenos amigos, entre otros el que es ahora presidente, el señor Yitzhak Navon. Y tú ahora, ¿cómo vamos a poder defenderte? Porque ya se sabe que todo el tiempo están buscando cerrarlo este programa. Y había que luchar cada año para que no lo cerren. Y le dije, mira, francamente, estoy muy preocupado porque tenemos muchos problemas.
Y ya sé que para que este programa pueda continuar 1 año, 2 años más, tenemos menester de un milagro. Ma le dice, Israel es la tierra de los milagros. Y mismo Ben Gurión dice que en Israel el que no cree en los milagros no es realista. El que es realista cree en los milagros. Y yo creo como Ben Gurión que nos va a acontecer, vamos a tener un milagro. ¿Y que tú ves un milagro? Mira, no uno, sino unos cuantos milagros. Mira, Sí. en los más de 20 años que el programa fue dirigido por Isaac Levin del 54 al 77, casi ninguno afuera de Kol Israel no tenía ni saber de este programa. Los que lo oían, pero afuera de esto ninguno lo consideraba. En el año 1980 recibí una letra del director de la Agencia de Informaciones Española EFE, diciendo que están haciendo un concurso mundial de jornalismo de español, hispánico, y en el español incluyen el castellano, pero también el sefardí, el ladino de Israel y el español de las Filipinas. Y me demandaron de enviar un programa a esta competición. Enviamos un programa y a la sorpresa de todos, este programa recibió el primer premio. Ahora me demandan de qué, era un programa tan importante, tan bueno, era un programa de 7 minutos, un reportaje en un club de viejos de Yafo. Hubo programas mucho más bien fraguados, importantes desde el punto de vista radiofónico. El premio lo ganó La Lengua, porque todos los que oyeron este programa, oyeron el ladino, les pareció una maravilla. Y entonces recibimos el premio F de periodismo. Esto era en el año 1980. Ma ese no fue el único premio que recibió esa emisión. No, porque pocos años después, recibo otra letra de la radio española, diciendo, estamos haciendo un concurso de programas de radio en español. Y si queréis enviar un programa, enviamos un radio. A nuestra grande sorpresa, esta vez también el programa de radio en ladino recibió el premio. Y el premio nos fue dado en Granada y recibí, aparte del documento del certificado del premio, una estatua fantástica que la tengo hasta hoy en casa, una estatua muy simbólica porque representa la oreja y la boca. Y tiene un verseto de la Biblia que dice orejas que oyen y boca que habla, o algo así. De toda manera, este fue el segundo premio y pocos años después recibí otro premio más, no un premio, sino una mención especial en el cuadro del concurso de premios del Rey de España por mi actividad en el cuadro de la radio y de aquí a Jerusalén para mantener la cultura judeo-española. Y este premio lo recibí de manos del Rey de España en Madrid. Quiere decir que al intervalo de unos cuantos años, nuestro programa recibió 3 premios muy importantes y creo que este ya es verdaderamente un milagro. Y el milagro aún más grande es que desde el 54 que empecé a laborar, todos me decían que el ladino, el programa, lo van a cerrar al mes que viene, al año que viene. Yo ya salí en el 54, ya son 12 años que salí de Kol Israel y después de esto se continuó y ainda está continuando y cada día se puede oír el programa en ladino de Kol Israel. Cuando salí en pensión, como decimos en ladino, me retiré de mi lavoro. Pensaba que iba a poder meldar libros en casa, iba a organizar mi colección de fotografías, iba a poder viajar un poco más, pero poco después se creó la Autoridad Nacional del Ladino y a mí me demandaron de ser el vicepresidente. El presidente naturalmente es Isaac Navon, que todos apreciamos y conocemos por su contribución a la cultura judeo-española. Ahí me demandaron de ser vicepresidente, acepté naturalmente porque es una actividad que me interesa mucho. Y la verdad es que la autoridad del ladino, la autoridad nacional del ladino, en los
tenemos del 97 hasta hoy, ya son del 97 hasta hoy son 9 años. 9 años que estamos activos. Creo que hicimos una revolución en el campo del ladino en Israel y también en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que yo está? Mira, en primer lugar, el sentimiento que esta no es una lengua, no es una cultura que no tiene importancia, que ya está desapareciendo, que ninguno le da valor. El Estado de Israel reconoció que es una cultura que tiene valor y que debe ser mantenida. Esto uno. Segundo, el fondo, el budget que nos está dando el Estado, nos está permitiendo tener toda una serie de actividades. Por ejemplo, el primer año después de esto hicimos un coloquio internacional en el cual hablamos de cómo se debe escribir el ladino. Es una cuestión muy importante porque hasta entonces no había reglas. Y hoy también no hay una regla universal. Ya hay una grafía, una manera de escribir más o menos aceptada por todos. Después hicimos una exposición de libros en ladino que fue mostrada en Israel y después en 7 ciudades de España. Y lo más importante es que empecemos a hacer un curso para la formación de maestros y activistas del ladino. Es un curso que cada año se presentan 30 a 35 personas. Tenemos una semana intensiva, les damos lecciones, hablas, cantes, actividades folclóricas y después continúan cada uno en su lugar a ser activos en ese campo. ¿Y es que salieron de estos cursos gente que están activas en todas las partes? Absolutamente. Hoy tenemos lo que llamamos círculos de cultura judeo-española, desde Haifa en el norte y hasta Ashkelon en el sur. Y otros lugares más, hay también grupos que no son creados por la autoridad, mas se están encontrando de su propia iniciativa. ¿Y la autoridad los apoya a estos todos? Los apoyamos, les damos ayuda para que puedan invitar cantadores, para que puedan invitar gente para dar conferencias, para hacer tadradas de folclore. Y les ayudamos a escoger cantadores, a escoger conferenciantes, profesores que vienen a dar cultura. Y poco a poco se está formando en Israel entero una muchedumbre de puntos donde hay actividad en el campo del folclore judeo-español. No solo en Israel, sino que hoy en el mundo entero la Autoridad Nacional del Ladino ya es reconocida como el factor que tiene más autoridad, que es más competente para mantener esta cultura a nivel público, no tenemos académico. Sí. Nosotros no tenemos actividades académicas, pero en lo que toca el público, somos la autoridad, el factor más conocido, a tal punto que nos invitan todo el tiempo a participar en conferencias, en coloquios, en actividades culturales en el mundo. Participamos en conferencias en San Millán, en España, donde hubo años atrás, se empezó a hacer cada año una conferencia que trata de la cultura judeo-española. Después participamos en Salamanca, donde fue hecho un coloquio por la Fundación Duques de Soria. Después la Autoridad Nacional y la Letra Sefarad, un jornal en Francia, organizamos juntos un congreso para mantener el ladino que fue reconocido por la UNESCO. La UNESCO nos dio su apoyo. El año pasado tuvimos un encuentro en Livorno, donde también fue hecho una conferencia sobre el ladino. Y esto se está expandiendo poco a poco en el mundo entero. Y no solo esto, que en el campo de la Internet también hay ahora toda una revolución en este campo. Tenemos un grupo de conversación por Internet que se llama Ladino Comunità, que fue creado en seguito al coloquio que hicimos en Jerusalén sobre la manera de escribir el ladino. ¿Y esta fue tu idea, al tanto que yo sepa? Sí, yo entonces había dicho que este grupo de conversación por Internet nos puede ayudar a tener comunicación mismo entre personas que están muy alejadas una de la otra, que están isoladas cada en el lugar donde hay una persona, un sefardí en una ciudad, no tiene con quién hablar, ellos pueden comunicarse.
Entonces, quería demandarte ahora si tú estás verdaderamente optimista para el futuro de esta lengua, de esta cultura. ¿Cómo estás viendo a las generaciones futuras, venideras, si ellas van a hablar el ladino, te parece? Mira, te voy a responder de la misma manera que me demandaron de antes, 50 años atrás, si yo pensaba que esta lengua tiene futuro, si no va a terminarse dentro de pocos años. Yo de mi natura soy optimista. Y no solo que soy optimista, digo mismo que cuando nos demandan tales preguntas, debemos responder de manera optimista. Porque hay muchos que dicen, sí, la lengua está agonizando, ya no hay más quien la habla, ya después de una generación o dos ya va a desaparecer. Yo digo, esas son profecías que se realizan si las dices mucho tiempo. Si tú crees que la lengua no será hablada, después de 5 años ya no la van a hablar. Si yo digo, no, la lengua va a vivir. La lengua, a lo más, yo digo, puede ser, no va a ser una lengua con la cual vamos a ir a mercar en el supermarket pan o queso o otras cosas. Ma es una lengua que puede continuar a vivir como lengua de cultura, para tener encuentros culturales, cantar cantes, hacer representaciones. Mira, la semana pasada tuvo lugar en Bat Yam una representación de un grupo amateur de la Bnei Berit de Tel Aviv. Tenías que ver la sala llena, enteramente llena, durante 2 tadradas, 2 nochadas, recibieron esta comedia con palmas, riendo, quedando alegres, contentos. Ahí se podía ver que la lengua está viva. Ahora, posiblemente otros 10, 20, 30 años los conocen en ladino, bastante para poder entender una tal pieza. No habrá más tanta gente. Y yo digo, ¿quién sabe? Y puede ser que a la contra habrá un tal interés entre los mancebos que van a empezar a estudiar, va a haber cursos, va a haber círculos de estudio, va a haber círculos de cante, va a haber congresos internacionales. Yo te puedo decir que desde el punto de vista académico, hoy el ladino se están interesando en el ladino 10, 100 veces más de lo que era pocos años atrás. Hoy casi no hay país donde en Turquía hicieron un congreso sobre el ladino y su cultura. Quiere decir que hay muchas posibilidades en este campo y yo digo que no debemos nunca decir, no, yo no pienso que el ladino va a vivir. Yo digo a la contra, el ladino va a vivir y todo el tiempo que hay gente que está interesada en esta lengua, que la quiere mantener, esta lengua va a vivir. Moshe, ¿nos puedes contar un poco sobre tu familia, tu mujer, tus hijas? ¿Cuántas hijas tienes? Yo me casé en el 1959, cuando ya tenía 30 años, después de haber terminado mis estudios en la universidad. Me casé con Ruth, que era de una familia búlgara. Y me casé con ella porque su hermana estaba estudiando conmigo en la universidad y nos conocimos en una fiesta. Lo interesante es que cuando fui a presentarme ante sus parientes, después que ya nos conocimos y que ya decidimos que nos queremos, el minuto que me presenté ante su familia, me aceptaron como un hijo. Entre otras, porque ya conocían mi voz de la radio. Ya ellos oían los programas de Kol Israel día por día, sobre todo el padre de Ruti, que conocía bien el búlgaro, pero no conocía muy bien el hebreo. El ladino, la emisión en ladino era el único medio que tenía para poder saber lo que está aconteciendo en Israel y en el mundo. Y cuando era la hora de la emisión, donde él y en todas las casas de los sefaradíes en Israel, era calladez. Todos me contan hasta hoy, personas que aquel tiempo eran chicos, me contan, cuando mi padre oía la radio, el programa, no debíamos hacer ruido, no debíamos hablar, porque él debía oír lo que se estaba diciendo en la radio. De manera que la familia de Ruti me aceptó inmediatamente como si yo era su hijo, y lo pasamos muy bien. Nos nacieron 2 hijas. Que el regreto que tengo hoy es que a las hijas mías no las empecé el ladino. ¿Y por qué?
Porque cuando yo vine a Israel, vine como sionista, mi deseo más ardiente era de ser israelí, de integrarme en la cultura hebrea de Israel, de arribar lo más presto a hablar en hebreo. Lo mismo Ruti, ella también llegó aquí a 12 años, estudió en la escuela, empezó el hebreo. Cuando nos conocimos, hablamos el hebreo. Y ella casi no conocía el ladino se lo empezó después, oyendo a su padre hablar conmigo. Bueno, lo conocía un poco de lo que oyó, de su papá, de su papá, pero ella no lo practicaba. Hoy, cuando vamos a España, habla el español, basándose sobre el ladino que conoce. De manera que mis dos hijas oyeron en casa solo el hebreo. Y esta es la tragedia de nuestra generación. De tanto querer integrarnos en la cultura israelí, renunciamos demasiado presto a nuestra cultura particular, a nuestra cultura sefaradí. Y es solo después que empecé a laborar en la radio, después del 77 que empecé a laborar en el tema de la cultura judo-española, que me di cuenta del hierro que habíamos hecho. Y hoy estamos tratando, Calomanco, los que pueden hoy hablar en casa en ladino, que lo hablen con sus criaturas, con sus nietos, con sus hijos, para que esta lengua continúe a vivir. ¿Y tú intentas de hablar con tus nietos en ladino? No, porque la verdad es, los llamo Roico, Chiquitico y Chico, ma ya es una situación que en casa no se habla, en mi casa ya no se habla. Podría ser como Ben Yehuda, hacer una regla, en casa vamos a hablar solo el ladino, ma Ben Yehuda contan de él que fue de verdad el que salvó a la lengua, ma dicen que fue muy cruel con su familia, porque no les permitió de hablar otra lengua y un chico que quiere hablar con sus amigos, quiere hablar en casa, la lengua que hablan afuera de casa y tenía que hablar solo en hebreo. Yo de mi natura no soy muy, diremos, muy fuerte en estos casos. Mi actividad es principalmente de mostrar a la gente que aprecia, que está en misura de apreciar la hermosura de la lengua, apreciarla y a estudiarla en cursos, en dando libros, en dando revistas, en indo a congresos, en participando en círculos de habla en ladino. Esto puede ayudar mucho, creo. Durante la Segunda Guerra Mundial estabas en Turquía, por Sí, seguro. sí. ¿Qué edad tenías y cuándo te acuerdas de aquellos días? Me agrado que Turquía no participó en la guerra físicamente. Sí. Yo nací en el 29, quiere decir, cuando empezó la guerra mundial, en el 39, yo tenía 10 años. Y cuando se escapó, en el 54, en el 44, 45, tenía 15 años más o menos. Era una época en la cual estaba en la escuela y fue una época bastante dura. No tuvimos ahí, no sufrimos de bombardeamientos, no hubo combates, no hubo batallas, pero hubo una gran escasez de productos. Como no había importación, no había poca importación, todo era racionado, el pan era racionado. Me acuerdo que para tomar pan debíamos ir cada día con unos carnets de raciones que teníamos a esperar en la cola delante de la panadería hasta que venga el turno para tomar un pedazo de pan preto, y era completos a veces y con gritos y con escándalos. Y además de esto, la vida se había encarecido mucho y los que eran salariados, como mi padre, que era asalariado, era el director del departamento de banca, tenía un buen puesto. Pero poco a poco el salario que tenía fue menguando de valor y era muy, muy difícil de juntar las dos puntas, como se dice, llegar hasta la fin del mes con lo que ganaba mi padre. Entonces mi madre también empezó a dar lecciones de francés para ayudar un poco en el budget. Yo me acuerdo que siendo de esta edad de la juventud, lo que más no me sentía bien era la relación con los
chicos turcos que teníamos en el lugar donde yo vivía, el cuartier donde yo vivía. Era un cuartier donde había pocos judíos, la mayoría eran turcos. Éramos apenas 5 o 6 familias judías esparcidas en lugares diferentes. Y cuando íbamos de un amigo al otro, debíamos pasar por la calle donde había grupos, bandas de chiquiticos, e insultándonos, llamándonos chifut, echando piedras, buscando pretextos para pelear. Y nosotros lo que podíamos hacer era aceptar esto a las calladas, porque ya sabíamos que si empezamos a pelearnos, no vamos a salir con buenas, porque eran muchos más que nosotros, y si vamos a la policía no iba a tomar nuestra parte. La Turquía en aquella época, en la época de la guerra, era neutral, pero era neutral más de parte de los alemanes que de parte de los aliados, hasta que trocó la situación enteramente, que los aliados empezaron a vencer la guerra, y entonces ya la Turquía empezó a alejarse de Alemania y después naturalmente se juntó a ellos. Hubo una movilización de judíos mismo en aquella época, malgrado que Turquía no... Sí, hubo una movilización de 20 clases, no sé lo que se llamaba, de muchas clases. Clases eran de los años, el que tenía 19 años, 20 años era una clase, 21 años era una clase. Movilizaron unas cuantas clases en juntos y los judíos fueron enviados naturalmente. El servicio militar en Turquía es muy duro. Y generalmente a los que se movilizan no los hacen servir cerca de la ciudad donde moran, sino que los envían a la otra punta de la Turquía y se reciben congé, es una vez al año que reciben por una semana o dos. Eran condiciones muy duras. Pero aún con esto puedo decir que a lo manco los judíos de Turquía, a la diferencia de los de otras partes de Europa, salvaron. No sufrimos en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, no fuimos apresados. Hubo, es verdad, lo que se llama el varlık, que es un dacio imposado sobre la propiedad, sobre los bienes. Teóricamente fue imposado sobre toda la población. En realidad, los que sufrieron más, los que tuvieron que pagar más fueron los judíos. Y los que no pudieron pagar de los judíos, fueron enviados a un lugar en el este de Turquía, un lugar llamado Ashkelon, donde estuvieron muchos meses hasta que en fin de cuentas los liberaron y pudieron tornar a casa. Y hubo también quien murió ahí de malatía, del frío, de la vida dura. Pero diremos, esta es una parte de la historia que hoy casi ya fue olvidada, aunque últimamente se empezó a escribir libros sobre esto y los turcos están reconociendo, ya no es una cosa más de la cual no se habla. Hay escritores turcos que publicaron libros sobre este dacio, sobre lo que pasó. Ya se está reconociendo que fue una época donde el gobierno turco hizo ciertas cosas que no debía hacer. La guerra de los 6 días fue la primera guerra en la cual participé desde que vine a Israel. La verdad que llegué a Israel en 49, cuando ya se habían terminado los combates de la guerra de independencia. Después hubo la guerra del Sinai en el 56. Yo estaba estudiando y como estudiante no me movilizaron. Y en la guerra del 67 fui movilizado. Quiere decir que hasta entonces cada año hacía mi servicio de reserva. Y estaba en una unidad que en la guerra del 67 fue movilizada para asegurar la defensa de Jerusalén. La verdad es que para mí no fue un periodo muy difícil porque nuestra unidad casi no participó en combates. No casi, sino no participó del todo. En Jerusalén los combates fueron hechos por los parachutistas y otras unidades. Por tu buena suerte. Por mi buena suerte, mi unidad estaba estacionada lejos del frente, pero cuando desbrochó la guerra, fuimos enviados detrás de las tropas que estaban combatiendo. Quiere decir que cuando las unidades combatientes conquistaban una ciudad, ellos iban adelante y veníamos, nuestra unidad, nuestro batallón venía para asegurar la guardia y que no haya ahí, diremos, incidentes.
Así es que pasamos por Bet Hanina, Shoafat, Jerusalén Este, Betlem, y en fin de cuento llegamos a Hebrón. Y en Hebrón quedé 2 meses, quiere decir, no 2 meses, 2 meses fue el periodo entero de movilización. En Hebrón quedamos 1 mes y 1 semana. Y ahí fuimos lo que se llama la garnizón de Hebrón, que hacíamos patrullas por las calles, hacíamos guardia en los lugares donde tenía la armada, tenía sus bases, tenía sus automóviles, sus camiones, sus municiones, había que asegurar la guardia naturalmente. Lo más interesante eran las patrullas que hacíamos a pie, íbamos siempre unos 10, 12 soldados patrullando por las calles. No tanto, diremos, no es que hubo combates, mas para hacer con lo que se llama acto de presencia. Que los árabes que vean que estamos ahí, y la verdad es que en los primeros meses después de la guerra, los árabes de Hebrón estaban muertos de espanto, porque estaban espantando que los judíos iban a tomar venganza de lo que aconteció ahí en el 29 y más tarde, que mataron ahí a familias enteras judías. No hubo venganza, a la contra, la armada recibió el orden de asegurar el calmo, que no haya provocaciones, que no haya incidentes, y muchas veces mismo se crearon relaciones, diremos, no vamos a decir de amistad, malo manco, entonces podíamos ir, mira cómo estamos viviendo juntos, estamos mercamos fruta, mercamos verduras. Tenían ahí una fábrica de vidrio, hacían artículos de vidrio muy hermosos. Yo me acuerdo que fui ahí, merqué cosas para souvenirs que traje a casa. No nos estaban mirando con los ojos de enemistad, de aborrecimiento, sino estábamos en una situación más o menos normal. Lo que nos permitió de esperar entonces que posiblemente íbamos a poder reuscir a hacer la paz, lo que no pasó por muchas razones, no es aquí la hora de tratar de esto. Y durante esta época que no estuviste en casa con Mati y muchos otros, ¿cómo se vivió Ruti, tu mujer, con las chicas? Sería una época bien difícil para ella, creo. La verdad es que Ruti estaba muy encudiado, aunque no era mi unidad, no era unidad combatiente, pero nunca no se sabe cuando empieza la guerra y que te envían al frente, nunca no se sabe dónde va a caer la bomba y quién te va a tirar encima. De manera que inmediatamente, cuando supo que mi unidad, porque teníamos modos de comunicarnos, yo envié un mensaje estando en el autobús, di a una persona el número de teléfono de mi mujer, y le dije, mira, telefónale, dile que pasé por aquí. Ella sabiendo que esto pasó en el camino a Betlem, y sabiendo que yo estoy yendo por Betlem y que seguimos a Hebrón, y ahí empezaron a correr rumores que la gente de Hebrón están buscando entosigar a los soldados, dándoles a beber café. No demandes. Inmediatamente, de mucho cuidado, subió al auto suyo y se metió a camino a Hebrón. Y en medio del camino hay barreras de control, los soldados dicen, mira, no se puede ir. Ella dice, no, yo tengo mi marido, mira, déjame al siguiente, si no se puede el siguiente barrera, me va a detener. En fin de cuentas llegó a Hebrón. Y yo en súbito maravillo de verla enfrente de mí, me hizo llamar, naturalmente no pudo entrar a la base, me demandó de uno de los soldados que estaban ahí que me vengan a llamar. Y fue mucha alegría, naturalmente. Y era una época de mucha tensión, porque no sé si te acuerdas, los días que precedieron la guerra del 1967, estábamos pensando que 6 armadas nos están entornando y poco a poco empezaron a correr rumores que la armada egipciana ya está en camino a Tel Aviv, que los sirianos están atacando. Y había mucha preocupación. En fin de cuentas, pudimos terminarlo esto en 6 días. Este fue un milagro que muchas personas no se lo creían. Y en Yené hubo mucha tensión.
y poco a poco esa tensión se fue calmando y bueno, son cosas que desde entonces y hubo otras guerras más y otras ocasiones de estar encudillado, pero lo de la guerra del 67 fue una cosa espectacular.